¿Qué pasa si juntas en un cómic a Godzilla, mafia japonesa, policías y misticismo? Bueno, lo que obtienes es a Godzilla, Gangsters y Goliaths. Godzilla, Gangsters y Goliaths es la segunda publicación que hace la IDW Comics acerca del gigante radioactivo. De hecho, en sí es una sorpresa que la hicieran, debido a que no sabían si Godzilla el reinado de monstruos iba a funcionar, y esto lo digo, ya que el primer número salió por ahí del tercer capítulo del reinado de monstruos, por ende no sabían si la publicación iba a ser exitosa o iba a ser una falla en su totalidad. Una cosa interesante es que en Gangsters y Goliaths es el hecho de que sus eventos no ocurren en la misma línea de tiempo que en el reinado de monstruos, y esto significa, para que lo vayan sabiendo ya, que la historia de Gangsters y Goliaths no tiene nada que ver con la historia que se maneja en el reinado de monstruos, y a su vez viceversa, en cuanto a la historia del reinado de monstruos y Goliaths. ¿Cuál es la historia de esto? El cómic cuenta la historia del detective Makoto Sato, quien intenta acabar con el crimen organizado de Tokio dirigido por Takahashi. En su travesía contra el crimen, Sato se verá inculpado por un crimen que no cometió, y también conocerá la famosa isla de los monstruos, donde se topará con unos extraños seres que habitan ahí. También conocerá la forma de controlar a la poderosa Mothra, a la cual intentará utilizar para acabar con el crimen organizado, pero al hacer esto solo provocará más caos y destrucción en la ciudad de Tokio. Así de simple, fácil y sencillo. Muchos dirán, ¿en dónde encaja Godzilla en esto? Muy simple. En sí esta historia es más una historia de Mothra que del propio Godzilla en sí. Godzilla solo actúa como una fuerza de la naturaleza, e igual que todos los demás kaijus que salen en esta miniserie, pero no como en la película del 2014, sino una fuerza imbatible que solo quiere recuperar lo que él, por increíblemente sea ridículo, lo que a él le pertenece, entre comillas, y eso es las Elías. Las hadas de Mothra, por otro lado, tanto las Elías como Mothra tienen un papel muy importante en este cómic, ya sea con una siendo la voz de la razón para los kaijus y que mantiene todo el balance, y dos, la otra funciona como la ayuda, ya sea por extorsión propia del propio Sato, para erradicar el crimen en Japón, pero a veces eso juega mal, incluso para el propio Sato. Por otro lado, me parece muy poco, hasta cierto punto, muy estadounidense, el aspecto al que le dieron a Sato, y no es en cuanto al aspecto físico, sino en la forma de pensar y ponerse en acción. Pese a que fue secuestrado, casi muere en la isla de los monstruos y es perseguido por todas partes y por todo el mundo, es capaz de mantener una calma total y prácticamente tiene un plan para todo, desde el secuestro de las Elías, que utiliza para atraer a Mothra a Japón, como el uso del arma final en el último cómic. Y aparte, el maldito bastardo hace que Mothra trabaje para él, o que antes ya habían secuestrado a las Elías de Mothra, pero era por razones egoístas y más que terminaban en la muerte de los secuestradores, por la propia Mothra, o terminaban mal ya sea por otra fuerza externa, llámese Godzilla u otro kaiju. Pero aquí, no solo Sato las secuestra, sino que las obliga a llamar a Mothra, para ponerla en una situación en donde debe ahora de trabajar para él, para erradicar el crimen en Japón, y a su vez, bien ella pudo haberlo matado, pero no lo hizo, solo por salvar las Elías. Nunca antes habíamos visto eso en un kaiju, en donde se le extorsionase, solo para obtener lo que ellos quieren, ya sea por malas u buenas razones, pero que a veces, por muy buenas razones que sean, estas tildan en más muerte y destrucción de lo que ya es, y a veces estas terminan mal, como le sucedió cuando no solo lo atrapan a él y a uno de sus hijos, sino que les quitan las Elías y por ende causan la destrucción total de todo Tokio, al romper el balance que ya estaba preestablecido. No les contaré lo demás, para que ustedes lo vean en persona cómo termina esto. En cuanto al arte gráfico, me recuerda mucho al estilo que se utilizaba en los 90, en las casas independientes, en donde lo ostentoso no era el punto, sino que hubiese una constante con el dibujo. Y claro está, por eso tiene muchos más puntos que el propio cómic del reinado de monstruos, que tenía un cambiante estilo gráfico después de ciertos números. Además de que claramente se influenciaron en demasía en el Godzilla e Issei para varios de sus personajes. Por otro lado, en cuanto a la aparición de los kaijus, a muchos quizás no les guste el hecho de que tanto Godzilla como los demás
No aparezcan en demasiado tiempo, tienen un pequeño lapso, en el primer número, pero sus demás apariciones solo son cameos, hasta los últimos números en donde hacen ya su orgía en Tokio. Pero de ahí en adelante, como les dije, es más un cómic de Mothra, que del propio Godzilla, además de que sí, no hay batallas kaiju. Y si la hay, solo son breves, que duran a lo mucho un cuadro u dos. Técnicamente los kaijus son una mera excusa para destruir todo a su alrededor y que tengamos nuestro festín de destrucción masiva, además de que la aparición de Godzilla no es improvisada, él quiere algo que sea devuelto rápidamente. Y sí, a este poco y nada le importan las consecuencias de lo que hace. Solo por obtener lo que él quiere, y si destruye algo, o alguien, en su camino, a él no le importa. Y esto no solo se ve en la actitud de Godzilla, sino de casi la mayoría de los kaijus. Exceptuando a la polilla, claro está. Otro punto a destacar, es la clara relación de interacción entre ellos, en donde al parecer ellos se pueden comprender y hasta cierto punto respetar, de una u otra forma. La historia, como dije, es constante y hasta cierto punto inteligente, en ciertos aspectos. Me agrada el hecho de hacer una interacción entre los monstruos, la aparición de la isla monstruo, el robo de las Elías, la destrucción del balance y demás. Aunque, tilda de mucho detectivismo, a la Batman y nos da a entender, de que no importa en la situación que Sato, sale avante, ya sea por un deus ex machina, o porque la historia lo requiere, es hasta cierto punto, mucho mejor que el propio reinado de monstruos, y si bien el final era muy predecible, es hasta cierto punto el más correcto que podía haber. ¿Qué podemos decir al final? Quizás a muchos no les guste Gangsters y Goliaths, porque no hay mucha participación del Gran G y los demás kaijus. Técnicamente es más un cómic de Mothra que el propio Godzilla, como dije anteriormente. Y además de que su narrativa es mucho más interesante que el reinado de monstruos, no hay historias de sobrevivencias post-apocalípticas, sino la historia de un detective que fue humillado y tachado de asesino, y que está en busca de una vendetta personal, hasta que se haga justicia a su nombre y su familia, y es capaz de llevarla a los extremos, con solo hacerla realidad. Si le pongo una calificación de 5 puntos, le pongo un 4/5 de calificación. Dirán, ¿por qué esa calificación? Quizás me vea muy quisquilloso, los 5 puntos menos a la calificación perfecta se debe más que todo en el desarrollo del personaje, ya como nos dan a entender de Sato, y es que está muy a la Batman. Ok, pudo tener todo el tiempo para planear todo lo que él quería, pero en menos de un día, bueno, a lo mucho 2 días. Él prácticamente ejecuta a la perfección su plan de justicia, que en realidad es una vendetta solo. Por eso le pongo esos 5 puntos menos. Pero quizás ustedes pueden ignorarlos, es quizás el cómic casi más perfecto en cuanto a Godzilla se refiere, una historia sólida, buenos personajes, buen timing de kaijus, y si bien el final es un poco predecible, es correcto. Soy X422, hasta la próxima.